Muy bien, eso, y hubo un cambio en el año 1890. Utah ingresa a la Unión como estado, que es el estado 45, página 511. La muy esperada noticia que Utah se ha convertido en estado por el presidente Cleveland, que había firmado el proyecto de ley proclamado a Utah como estado, con el asunto de la poligamia aparentemente resuelto, porque ahora ya ellos son amos absolutos del estado. Los oficiales esperan que la transición a estado sea sin problemas. En el año de 1978, hace poco, Salt Lake City, Utah, en el junio 9 del 78, según la página 859, el presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Mormones, Spencer W. Kimball, anunció hoy que la Iglesia había recibido una revelación que permitía la admisión de hombres negros al sacerdocio mormón. Ya el racismo de los negros se acabó. Entonces, por fin, ¿por qué no los admitían? ¿Si era de Dios o era de los hombres? ¿Cuál profeta está mal? ¿O Brigham Young o Kimball? Porque uno dice que una sola gota negro de los negros impide el sacerdocio, y el otro dice, ahora sí ya pueden entrar los negros. Fíjate, la carta anunciada, la declaración que cualquier varón digno y miembro de la Iglesia podrá ser ordenado como sacerdote sin tener en cuenta la raza ni el color. Hasta ahorita se están dando cuenta, cuando San Pedro, el apóstol Pedro, ya lo había declarado. La carta anunciada, la declaración que cualquier varón digno miembro de la Iglesia podrá ser ordenado como sacerdote sin tener en cuenta la raza ni el color. La Iglesia nunca ha ofrecido ninguna explicación por la previa exclusión de negros, excepto que había razones que solo Dios sabía. Estos datos tu hermano los sacó de ese libro, de esos libros. Les voy a leer lo que dice, cómo fue que llegó la poligamia en la Revelación. La Revelación es un libro que se llama Doctrinas y Convenios. Doctrinas y Convenios. Lo que Dios le iba diciendo. Existe la revelación que según se dio declarada en 12 de julio de 1843, relacionada con el nuevo y sempiterno convenio, así se llama la revelación. Nuevo quiere decir que los patriarcas tenían ese convenio. Al decir nuevo es que esa ley no existía. Y sempiterno quiere decir que ¿cuántos años? Por siempre. ¿Y qué pasa? Ya leímos que ya la anularon. En 1890 Woodruff anuló la revelación sempiterna, o por fin, o Dios que es. Da leyes y se equivoca. En esta incluye el matrimonio por la eternidad. O sea que hay que casarse también por la eternidad, porque cuando ya se casen por la eternidad y se mueran, y cuando resuciten, allá se van a mirar. Y dice su historia que van a tener muchos hijos, y el cuerpo de la mujer va a ser tan hermoso que no se va a deformar. Y tendrá sus reinos y serán dioses. Y serán dioses. No serán ángeles, porque el ángel ni se casa ni se da a casamiento. Pero los dioses sí se casan y tienen hijos. Porque nosotros tenemos un padre que es Dios. ¿Dónde está la mamá? Pues también tenemos una mamá. Pero como Dios es poderoso y nuestra madre también, así es como ellos dicen. Así también cuando resuciten el que se casó en matrimonio por la eternidad, va a resucitar sellado a esa mujer.
Dice, de cierto así te dice el Señor, mi siervo José, por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante el principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. O sea, Dios le reveló. ¿Se fijaron lo que yo leí? Dice, por cuanto te has dirigido a mí y me has preguntado, ¿cómo es eso de que Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés tenían muchas mujeres? ¿Se fijan la preocupación de este falso? Bueno, Señor, ¿y cómo es que tú le diste, dice, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas? ¿Era doctrina? Cuando Abraham tuvo aquellas mujeres, ¿fue por doctrina? Cuando tuvo sus concubinas, ¿fue por doctrina? ¿Él fue el primero que tuvo más de una mujer? No, eso era usual en esa época. No había ley, no había mandamientos, ¿verdad? He aquí, soy el Señor tu Dios y te contestaré en cuanto a este asunto. Te contestaré. Entonces no le reveló Dios, le está contestando su pregunta. Por tanto, prepara tu corazón. Imagínate, pues iba a recibir una gran revelación. Hay que prepararlos, ¿verdad? Prepara tu corazón para recibir y obedecer. Pobre de él si no obedecía las instrucciones que estoy a punto de darte. Porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. Porque aquí te revelo un nuevo y sempiterno convenio. Por fin, es principio en Abraham. Si es nuevo, ¿por qué principio en Abraham? Si es nuevo. Y si es sempiterno, ¿por qué ya no está? Y si no lo cumples, serás condenado. Porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. ¿Quién crees que lo va a rechazar? ¿Quién cree que lo va a rechazar? ¿Verdad que nadie? Muy bien. Fíjense cómo son las doctrinas heréticas, ¿verdad? Cómo son las mentiras de su religión, de su doctrina. Eso está escrito en el libro Doctrinas y Convenio. Ahora sí ya estamos leyendo de su doctrina de ellos. Por consiguiente, pero tenía un problema. Emma Smith no iba a estar de acuerdo. Emma Smith, fíjense bien, empezó a enojarse. Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando en mi casa? Además que pues eran más jovencitas que ella. Empezó a tener problemas. Un día Emma Smith lo descubre. Fíjate bien. ¿Apuntaron en qué año declaró la revelación de la pluralidad de esposas? ¿Qué mes, qué día, qué año? Julio 12 de 1843. Ahora les voy a leer un libro que se llama Doctrina del Evangelio, libro de la Iglesia Mormona. Declaración adicional sobre el matrimonio plural. Hemos anunciado en conferencias anteriores, como lo anunció el presidente Woodruff, como lo hizo el presidente Snow y como lo hemos reiterado yo y mis hermanos. Y lo ha confirmado la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que los matrimonios plurales han cesado en la Iglesia, año de 1890, o sea que ya no se practica la pluralidad o poligamia.
Emma Smith lo descubre. Fíjate bien, ¿apuntaron en qué año declaró la revelación de la pluralidad de esposas? ¿Qué mes, qué día, qué año? Julio 12 de 1843. Ahora les voy a leer un libro que se llama Doctrina del Evangelio, libro de la Iglesia Mormona. Declaración adicional sobre el matrimonio plural. Hemos anunciado en conferencias anteriores, como lo anunció el presidente Woodruff, como lo hizo el presidente Snow y como lo hemos reiterado yo y mis hermanos. Y lo ha confirmado la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que los matrimonios plurales han cesado en la Iglesia, año de 1890, o sea que ya no se practica la pluralidad o poligamia. Sin embargo, era una revelación sempiterna. Ahora les voy a leer Otras esposas de José Smith el profeta, página 482, libro Doctrina del Evangelio. Puedo afirmar positivamente, claro que este libro fue escrito no en estos años, son libros antiguos de reimpresión, además traducidos de inglés al español. Este libro, posiblemente el original, fue publicado fue publicado el libro 1978 ya de traducción más bien, fue traducido en ese año. El original no tuve la curiosidad de verlo, pero voy a leerles. Puedo afirmar positivamente, basado en evidencias irrebatibles, estamos hablando de un libro mormón, que José Smith fue el autor bajo Dios de la revelación sobre el matrimonio plural. Fue autor respecto a la disposición de William Clayton, fue autor bajo Dios de la revelación sobre el matrimonio plural. Tenemos al respecto la deposición, o sea, testimonio de William Clayton, secretario particular de José Smith, de que él escribió la revelación tal como salió de la boca del profeta y que él mismo selló a Lucy Walker en matrimonio plural como esposa de José Smith. La esposa era Emma Smith. Ahora se le da una nueva esposa en la propia residencia de el día 1, apunten, de mayo de 1843. ¿Cuándo declaró la revelación? ¿Cuándo? Junio, 2 meses después. Quiere decir que se le formó un problema y tuvo que declarar una revelación. Mayo de 1846, el día 1, lo casaron en matrimonio con una muchacha llamada Lucy Walker. Esta dama aún vive en Salt Lake City cuando se escribió el original de este libro y está dispuesta a testificar de estos hechos en cualquier momento. Siguen los nombres de otras jóvenes que fueron selladas al profeta José Smith en Nauvoo, porque como que había que Brigham Young como que no estaba haciendo bien el asunto y no le creían, entonces estaban manifestando, ¿verdad? Como lo testifican ellas mismas bajo juramento. Esto fue durante la vida del profeta y fueron otras mujeres: Eliza R. Snow, Sarah N. Whitney, Helen Mark Kimball, Fanny Young, hermana de Brigham Young, y Rhoda Richard, hermana de William Richard, el mismo que se hallaba con el profeta en el tiempo de su martirio en la cárcel de Cartago. Todas estas nobles mujeres han testificado bajo juramento, dando nombres y fechas que fueron selladas al profeta José Smith durante su vida.
Estos hechos se han publicado en el Historical Record de Andrew Jensen, así como en el Desierto News del Desierto. En años pasados, y yo sé que por el carácter estable y virtuoso de estas nobles mujeres, que sus testimonios son verdaderos. Todavía pelean que les crean que es cierto. Cuando vemos, hermanos, la falsedad, esto no es ignorancia, esto es herejía. Nos dice, hermanos, que no era una doctrina la que tenía Abraham de tener mujeres. Abraham no tenía una ley. Los 10 mandamientos, ¿hasta qué época llegó? Pero había un conflicto entre Emma y José Smith. De tal manera, dice, esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Y a él se hizo esta promesa. ¿A Abraham se le dio esa promesa de mujeres? Y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica Él a sí mismo. Ve pues, y a las obras de Abraham, pues ¿cómo no? ¿Cuáles obras buscó? ¿La justicia? ¿La humildad? ¿El amor? ¿El temor de Dios? No, las mujeres, como doctrina. Ve pues, y a las obras de Abraham, entra en mi ley y serás salvo. ¿Era ley lo que estaba haciendo Abraham? No. Mas si no entras en mi ley, no puedes recibir las promesas que mi Padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley, y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Y se halló pues Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. ¿Cuándo? Bíblicamente, ¿cuándo le mandó Dios a Abraham que tomara otra, la segunda mujer o la concubina? No era pecado, porque no había ley, ¿verdad? Sin embargo, Dios no lo ordenó. Pero ¿cómo está la revelación diabólica? Y Abraham recibió concubinas. Dice, ¿se halló pues Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. Oye bien lo que voy a leer. A Abraham se le mandó sacrificar a su hijo, Isaac. Sin embargo, estaba escrito, no matarás. ¿Seguros que no estaba escrito? ¿Ya lo vieron en su Biblia? Y eso dice en Doctrinas y Convenios, en su doctrina de ellos. Otra vez, a Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac. ¿Es cierto o no es cierto? Sin embargo, estaba escrito, no matarás. No obstante, Abraham no se negó y le fue contado por justicia. Estaba escrito el mandamiento, no matarás. Vean la diabólica revelación. Hermano, más de 400 años después fue la ley. Más de 400 años después fue la ley. ¿De dónde sacan que la ley era no matarás para el tiempo de Abraham? Y sin embargo dice, él no se negó, y a la hora de querer matar a su hijo en sacrificio, no lo iba a matar, lo iba a sacrificar. No lo iba a matar en asesinato, lo iba a sacrificar. Y Dios lo detuvo y le fue contado por justicia. Si es verdad eso, pero ahí de la ley. Abraham recibió concubinas y se le dieron hijos y le fue contado por justicia tener hijos y concubina. ¿Cómo hasta eso? Oye, pues si eso son las justicias. Imagínense cómo estoy. Un día platicando con unos mormones dijo, bueno, ¿por qué a José Smith se le permitió y a Brigham Young tantas mujeres? ¿Y sabes qué fue lo que dijo este mormón? Dijo, bueno, es que Dios le ordenó para que se multiplicara en la tierra. Para eso se las dio, para que se multiplicara en la tierra. Y estaba un visitante allí, y dijo este visitante, oiga, si Dios le dio esas mujeres para que se multiplicara, ¿por qué, si no había nada en el mundo, nomás era Adán, ¿por qué no le dio muchas mujeres Dios? A él sí le dijo que se multiplicara, y nomás le dio una.
¿Cómo está eso? Y a él sí le ordenó que se multiplicara, que hinchiera la tierra. Y no más de a una, porque a este señor le da de a muchas. Dice, Abraham recibió concubinas y le dieron hijos y le fue contado por justicia, porque le fueron dadas. Y se sujetó a mi ley. Fíjate, ¿cuál ley? Que ellos están diciendo que por ley Abraham recibió eso. Tampoco Isaac y Jacob hicieron cosa alguna, sino que les fue mandado. Porque no hicieron sino lo que se les mandó. Han entrado en su exaltación de acuerdo con las promesas y se sientan sobre tronos. Y no son ángeles, sino dioses. Fíjate qué exaltación. Porque los ángeles cuando resuciten dice dice aquel hombre aquella mujer que tuvo ¿cuántos maridos? 7, y en la resurrección ¿cuál de ellos será su marido? Y le dice, y eso sí los tuvo por ley, ella sí los tuvo por ley. La pregunta era en la resurrección ¿cuál de ellos será su marido? Y Cristo le dijo, erráis ignorando las escrituras, que no sabéis que en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles. Es que los ángeles no sienten atracción del sexo opuesto. Allí no hay angelitos y angelitas, son espíritus ángeles, ¿verdad? Ya imagínense un ángel con vestido y otro ángel con pantalones. Yo soy el Señor tu Dios, y a ti mi siervo José yo di un nombramiento y restauro todas las cosas. Pide lo que quieras y te será dado según mi palabra. Pues no pidió, porque pues no más un año le tocó. He aquí he visto tus sacrificios. ¿En qué se sacrificó? El problema que tenía, ahorita vamos a ver. Y perdonaré todos tus pecados. ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba ese señor? Y he visto tus sacrificios en obedecer lo que te he mandado. Sí, porque él estaba obedeciendo con otra mujer, y resulta que Emma pues se ponía celosa, y ahí estaba el pobre sufriendo, pero gozando humanamente. Dice, ve pues y te prepararé la manera de escapar. ¿Cómo? ¿Cómo que escapar? ¿En qué situación estaba? ¿Cómo leímos el texto, hermano? Nunca hemos procedido de la mentira, dice el apóstol San Pablo. ¿Lo leímos ahorita para empezar? ¿Qué leímos? Dice, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. 1 Tesalonicenses 2, desde el 4 al 6, 7. Fíjate bien, hermanos. Pero entonces va a escapar, así como acepté a Abraham la ofrenda de su hijo Isaac. Y luego viene la profecía contra Emma Smith. Un mandamiento doy a mi sierva Emma Smith, porque pues estaba celosa, tenía razón. Le es la esposa que te he dado, que se detenga y no participe de lo que te mandé ofrecerle. O sea que ella lo iba a matar, pues de celos, algo le iba a hacer. Pues lo hice para probaros como probé a Abraham, dice el Señor, y para que yo pudiese demandar una ofrenda de tus manos para convenio y sacrificio. Fíjate cómo la astucia diabólica quiere solucionar un problema. Reciba a mi sierva Emma Smith todas las que han sido dadas a mi siervo José, que son virtuosas, puras delante de mí, y las que no son puras y han dicho que son puras serán destruidas. Dice Dios el Señor. ¿Cómo se las dio que son puras? Y luego dice, a lo mejor no son puras. ¿No es un Dios que sabe todas las cosas? Fíjate bien. Porque yo soy el Señor tu Dios, y has de obedecer mi voz, y le concedo a mi siervo José que sea mayordomo sobre muchas cosas, porque ha sido fiel sobre pocas, y yo lo fortaleceré de aquí en adelante. Y le mando a mi sierva Smith que permanezca. ¿Se quería ir? Y se una a mi siervo José,
y a nadie más. ¿Había problemas? ¿Por qué le está dando ese mandamiento? Para que sea, dice, pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, un Dios destruidor. ¿No era la esposa de su siervo amado? Será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios, y la destruiré si no permanece en mi ley. Pero si ella se niega a obedecer este mandamiento, entonces mi siervo hará todas las cosas por ella, así como él ha dicho, y a él lo bendeciré, lo multiplicaré y le daré